Pero ahora nos toca comenzar con un tema de sociedad que es no menos importante, porque tiene que ver con el derecho de las mujeres peruanas a acceder a la llamada píldora del día después para evitar que sigamos con esta cifra exageradísima de embarazos que no son deseados en el Perú y que ya sabemos los problemas que generan, forzando en algunos casos a abortar y en otros a tener hijos que no se desean. Tema polémico, pero tema resuelto aparentemente ya por el Tribunal Constitucional. Nos acompaña aquí en la cabina el señor Helder Domínguez Haro, magistrado precisamente del Tribunal Constitucional, quien fuera ponente de la sentencia que ordena ya al Ministerio de Salud la entrega gratuita del anticonceptivo oral de emergencia a nivel nacional. Muy buenos días, doctor Domínguez Haro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, doña Mavila y don Fernando. Vamos a los puntos fundamentales de la ponencia y a los argumentos que ha tomado en cuenta el tribunal para emitir el fallo del que estamos hablando. Gracias. Muy buenos días también a todos los ciudadanos. El fallo es un fallo importante dentro de la jurisprudencia constitucional. Se ha declarado fundada la demanda de amparo al vulnerarse los derechos reproductivos, el derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho de acceso a la información. En consecuencia, se ordena que el Ministerio de Salud distribuya de manera gratuita el comúnmente denominado píldora del día siguiente, el anticonceptivo oral de emergencia. Para poner un poco en contexto a quienes nos están escuchando y viendo, quienes nos pueden ver a través de la televisión, este fallo del TC se da luego del análisis y la evaluación de una demanda que interpuso Violeta Cristina Gómez y Nostroza contra el Ministerio de Salud, precisamente por lo que ella consideraba una vulneración de los derechos reproductivos, así como a recibir información o a la igualdad de discriminación. Brevemente, la demanda de Violeta Cristina Gómez consistía en decir que ella no había recibido esta píldora, como se conoce comúnmente, la píldora del día siguiente por parte del MINSA, lo que había generado un embarazo no deseado. Así es. La accionante alega que no se le ha dado la oportunidad de acceder a este método conceptivo, porque no está distribuido en los centros de salud del Estado. Ajá. Y se le está afectando su derecho como mujer en edad de reproducción. Claro, únicamente a través de una farmacia uno podía encontrar esta píldora en una farmacia, digamos, y pagar, comprar por él. Era básicamente porque tenía que pagar para poder acceder a este método anticonceptivo. En consecuencia, ella alega que se ha vulnerado su derecho a la igualdad y de no discriminación por condiciones económicas. ¿Cómo le responde el tribunal? Porque sin duda el tema que estamos abordando a esta hora de la mañana es un tema polémico. ¿Cómo le responde el tribunal a aquel sector de la población que considera que la píldora del día siguiente es una píldora abortiva y que por lo tanto no debería estar por lo menos dentro del marco de la anticoncepción que promueve el Ministerio de Salud, sino como correspondía a la situación precedente? Es decir, bueno, finalmente cada uno asume y tiene la libertad de emitir, digamos, hacer un análisis de su situación y comprar y pagar por esto. ¿Por qué tiene que ser gratuita? En efecto, gracias por su pregunta. Nosotros, para llegar a este fallo, la primera pregunta que nos hemos hecho como colegiado es si este método anticonceptivo es o no abortivo, para dar respuesta si se ha afectado el derecho a la igualdad. Exacto, ese es el punto central. Sí. Hemos tenido que primero hacernos esa pregunta. Y nos hemos respondido en base a la documentación oficial de instituciones oficiales, porque nosotros no somos médicos, somos abogados, y acudimos a otras disciplinas para poder ayudarnos en nuestros fallos, en este caso a las ciencias médicas. Y la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de Salud, el Ministerio de Salud y la Agencia Norteamericana para la Administración de Alimentos y Drogas, FDA, han señalado que no es abortiva. Y no han señalado esta posición hace poco. Desde el año 2003, desde el año 2006 han mantenido esta posición. En todo caso, en los últimos años han ratificado esta posición. Entonces,
Nosotros nos hemos basado en esa documentación oficial, ciencias médicas, para poder dar respuesta ya si se ha vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación por condiciones económicas. Entonces, la pretensión del accionante es si se me ha vulnerado o no el derecho a la igualdad. En su pretensión no se señalaba si se ha vulnerado el derecho a la vida. Lo que sí ocurrió en el año 2009. En el 2009, el Tribunal Constitucional, de acuerdo al petitorio, se pronunció sobre el derecho a la vida, sobre el derecho a la igualdad. Muy bien, pero en esta oportunidad ese ha sido el petitorio y nosotros, y creemos, por supuesto, que es un tema polémico, pero alguien tiene que decidir. Y nosotros no hemos decidido en base a especulaciones. Claro, porque que el MINSA distribuya ya la píldora del día siguiente supone incorporarla como política de salud. Y eso es completamente diferente, digamos, a dejar a criterio particular de un privado, en el ámbito privado, ¿no? En el mercado de compra y venta, digamos, que uno puede, al margen de una política ya estatal de prevención, si quiere, o de prevención y de manejo de lo que es el anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? En efecto, mire, nosotros somos respetuosos del derecho a la vida, de vivir con dignidad, de acuerdo con la Constitución. Es un principio y derecho. Por supuesto que no estamos de acuerdo con la muerte, con el aborto, por supuesto. El artículo 6 de la Constitución señala que es política pública de la población, a través del Estado, de la maternidad y paternidad responsable. Y es deber de la persona o de las familias de elegir con quién tener relaciones sexuales, cómo tener, con qué frecuencia. Eso es política pública de planificación familiar. Pero también dice el artículo 6, siempre y cuando no atente con el derecho a la vida. Entonces, obviamente, el Ministerio de Salud... Por eso decía que el tema era polémico. El Ministerio de Salud ha determinado que es una política pública en función al artículo 6 y sobre todo también en función a los organismos internacionales competentes. No olvidemos que la OMC y la OPNS forman parte de las Naciones Unidas, es el órgano técnico. Entonces, hay algunos que están en contra probablemente, cuestionan esa decisión de estos organismos. El tema siempre va a ser polémica. ¿Por qué polémico? Porque estamos hablando del bien jurídico por excelencia, que es la vida. Doctor Domínguez Jaro, yo lo ruego, nos acompaña un instante durante una pausa. Queremos retomar esta conversación. Como usted dice, tiene mucha relevancia. Lo que está en juego, naturalmente, es la vida. Yo quisiera que nos explique exactamente qué es lo que la legislación peruana dice sobre el aborto, porque el aborto terapéutico está permitido en el Perú por una ley de los años 20. Los años 20, hace casi 100 años, de la época de la guía. Si bien es cierto que ha sido reglamentada esta ley, creo que 90 años más tarde, por algo será. Nos va a explicar entonces, para que quede claro, ¿por qué el uso de esta píldora del día después, técnicamente llamada naturalmente anticoncepción, ¿no? No es abortiva? Y ha hecho ya referencia usted a las organizaciones científicas y médicas, pero creo que es necesario que quede claro que lo que está acá en juego es el derecho a toda mujer que ha mantenido relaciones sexuales y que no desea salir embarazada, poder adquirirla gratuitamente si no tuviera recursos durante 72 horas. Vamos a una pausa y nos explique esos detalles, por favor. Conversando con el magistrado del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Jaro, quien ha venido a explicarnos los alcances de una sentencia adoptada ayer por el tribunal respecto del uso del anticonceptivo oral de emergencia, más conocida como píldora del día después. Ha habido un voto, 4 ha decidido la sentencia, 4 consideran que se puede usar esta píldora sobre todo para casos de violación sexual, pero también sin violación, quien pueda no desear salir embarazada, y para eso se dispone hasta de 72 horas, que es la eficacia de la píldora, para que se adquiera en las farmacias del MINSA. Y quienes no tengan dinero tienen derecho a pedirlo gratuitamente. Explíquenos, por favor, cuál es la posición que ha sido defendida por la minoría, porque ha habido un voto de oposición frontal de la magistrada Pacheco y un voto con matices contrario al de la mayoría emitido por el magistrado Gutiérrez Tixe, ¿no?
Actualmente el Tribunal Constitucional, este órgano colegiado, está integrado por 6 magistrados. De los 6, 4 hemos votado a favor de esta ponencia y 2 han manifestado su voto singular. En el caso de la magistrada Luz Pacheco, mi colega, ha señalado que para ella existe dudas todavía razonables de que este método anticonceptivo sea abortivo o no. Tiene dudas. Cuestiona también los informes oficiales de la OMC, la OPNS. Muy bien, esa es su opinión. En el caso del magistrado Gustavo Gutiérrez, en principio, él señala que no está de acuerdo con la sentencia, con el fallo. Sin embargo, en uno de sus párrafos de su fundamento de voto singular, señala que la posibilidad de que sí debe utilizarse esta píldora el día siguiente en determinados casos, como por ejemplo, cuando la mujer tiene una enfermedad crónica grave o por violación a menores de edad, por ejemplo. Mire, este tema ya tiene más o menos 16, 17 años en discusión. El tribunal se ha pronunciado en 3 oportunidades. En estas 3 oportunidades han decidido 20 magistrados. De los 20 magistrados, el 65% ha señalado que este método no es abortivo. Es decir, 13 de 20. Igual que ahora, 4 contra 2. Efectivamente. Ha sido esa tendencia de considerar, y hoy todos los magistrados consideran que sí es un método anticonceptivo de uso extraordinario, excepcional, ¿correcto? Sin embargo, para algunos existe la duda. Es un tema polémico y lo decíamos desde el comienzo porque uno se hace la pregunta, la pregunta clave siempre es ¿a partir de cuándo, en qué momento empieza la vida? Si la vida comienza, ¿no?, en el momento mismo en que se produce la fecundación de un óvulo o después, porque hay quienes consideran que ese momento preciso de la fecundación del óvulo no da todavía es decir, el producto de ello todavía no es un ser humano. ¿A partir de qué momento durante el proceso de gestación se puede hablar de una vida nueva? ¿No? Usted acaba de decir algo importante. Es un método excepcional. Esto está contemplado dentro del fallo, tiene que quedar claro, es decir, quienes se oponen con toda razón pueden alegar que, ok, si el MINSA va a empezar a distribuir esta píldora de manera gratuita, entonces vamos a empezar a descuidar cualquier otro tipo de método de planificación y hacer un uso y abuso de este medicamento del día siguiente. Así es. ¿Cómo se garantiza o cómo cuida el Tribunal Constitucional que en efecto el uso de esta píldora no se convierta, digamos, en una suerte de, práctica habitual, sino que se respete el criterio de la excepcionalidad? Así es. En el fallo sí hemos sido cuidadosos en señalar que este método anticonceptivo de emergencia es de uso excepcional, así se ha señalado, literalmente hablando. Eso significa que hay diferencias con los métodos anticonceptivos ordinarios, ¿correcto? Y en efecto, según la evidencia científica, esta píldora debe ser ingerida dentro de los 72 horas o durante los 3 días siguientes a la relación sexual. Y corresponde a las autoridades administrativas, al Ministerio de Salud, a través de una información adecuada, oportuna, su uso adecuado y su uso regular. Regular el uso. Exactamente. Y en su momento, a los entes de la Fiscalía, cuando hablamos sobre violación lamentablemente, de niñas, de adolescentes. Porque, ojo, la Constitución es un texto, pero tiene que estar de acuerdo con el contexto, con la realidad social. Y la realidad social viviente nos ha señalado que hay un número importante de violación a las mujeres menores de edad. Ese es un acto cruel, ¿no?, que daña la dignidad del ser humano. Entonces también se ha pensado en esa situación, pero sobre todo porque no es abortiva según evidencia. Podemos no estar de acuerdo probablemente, pero eso es un documento oficial, es como nosotros.
ante un problema, ante un conflicto entre las personas, donde está en juego sus derechos fundamentales, acuden al Tribunal Constitucional. Claro, el tribunal tiene una decisión legal, ahora queda ya a las autoridades pertinentes hacer una reglamentación cuidadosa. Lo que ocurre es que siempre preocupa que en el Perú, ¿no? Es decir, dada la alta informalidad en la que vivimos, vamos a ponerlo así, el hecho de quién la va a otorgar, bajo qué criterios lo va a hacer, cómo se va a verificar que en efecto el uso sea un uso excepcional, que no se haga un abuso de este medicamento, porque también entiendo, hay algunas advertencias sobre el peligro que podría conllevar el uso de esta píldora de manera muy segura, muy frecuente. Claro. El artículo 6 de la Ley General de Salud establece, por ejemplo, cuáles son esas características que debe contener las notas informativas o la información del Ministerio de Salud, por ejemplo. Hay algunas pautas ahí que señalan cómo debe ser su uso de esta píldora. Y además, el Ministerio de Salud lo ha establecido como política antes de nuestro fallo. Antes del año 2006 se establecía como política pública de planificación familiar su uso. Luego vino una sentencia en el año 2009 indicando que se deba abstener con esta política pública. Y luego en el año 2016 nuevamente el Poder Judicial señaló su uso. Es decir, entre marchas, ¿no?, idas y vueltas, el Ministerio de Salud ha implementado estas políticas. Puede ser que tenga ciertas deficiencias, puede ser. Nosotros también en el fallo hemos advertido. Hemos detectado, por ejemplo, la deficiencia en el sentido de que la información vía Internet no llega a todas las mujeres. Por ejemplo, el 75% solo puede acceder a esa información vía Internet. Entonces, hay deficiencias propias de un Estado, pero la idea es que a través de este fallo el Ministerio de Salud ya tiene ese sustento. Y asuma la responsabilidad. Y este pequeña pregunta final de mi parte. ¿Es gratuita la píldora, esto para quien la necesita y no tiene recursos económicos? ¿Cómo se prueba eso? ¿La puede comprar uno en una farmacia privada o solamente en centros públicos de salud? Actualmente se puede adquirir este tipo de píldoras en una farmacia privada. Pagando, por ejemplo. ¿Y quien no puede pagar? Acude al centro de salud. Ahí es o a la posta. Ya, de acuerdo. Muy bien. Igual va a seguir siendo un tema polémico, entre tanto no conozcamos esa reglamentación de la que estamos hablando, que es fundamental para el bien uso, el uso adecuado, digamos, de este medicamento, que finalmente es un medicamento con sus pros y sus contras. Si me permite, el Ministerio de Salud tiene normas técnicas ya al respecto. Lo que le corresponde ahora es actualizar esas normas técnicas. De acuerdo. Muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias. Magistrado Domínguez, muchas gracias por estar acá. Recuerde que usted es uno de los miembros del Tribunal Constitucional, uno de los 4 que votaron a favor de esta medida, 2 votaron en minoría. Gracias por su presencia y muy buenos días.